que ella se encuentra físicamente hablando. Te suplicamos, Padre Celestial, que todo este proceso, Señor, que le espera, Padre bendito, sea de bien, de bendición, que tú pongas tu mano, Señor, en ella, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, oramos también, Papito lindo, por la palabra, y te suplicamos, poderoso Dios, que tú puedas hablarnos, Señor, como lo leíamos y tú lo profetizabas también, que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto, Padre bendito, para que cuando tu palabra, Señor, venga a ser sembrada, la tomemos, Señor, como una confirmación, la tomemos, Señor, como una edificación, la tomemos como un consuelo, y si también es necesario que nos exhorte, pues que tomemos tu palabra, Señor, como una exhortación, pero líbranos, Padre Celestial, de tomar tu palabra como una acusación, porque el único que acusa, Padre Celestial, es el enemigo, y en tu nombre, Señor, sea reprendido esta noche el acusador, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta oportunidad, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Perdón, en su momento estuvimos ministrando, ¿verdad?, diferentes tipos de temas, mis amados hermanos, durante el mes, amén. Pero como ustedes pues bien saben, ¿verdad?, vino, si tenés un poquito de agua, vino el mes de octubre, ¿verdad? Y teníamos algún plan, pero al final ya saben, no se llevó a cabo y nos cambió un poco la dinámica de los temas que traíamos. Y hoy, primeramente Dios, los vamos a retomar, mis amados hermanos, y en alguna oportunidad, hace aproximadamente 2 meses, hablamos de este tema, la restauración de los linderos por los 5 ministerios, amén. Así que hoy nada más voy a leer lo que explicamos aquella oportunidad. Isaías capítulo 54, versículo 2. Gracias. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No voy a entrar en mayor detalle, ahí claramente dice que hay que ensancharse. Esto fue todo lo que hablamos, mis amados hermanos. Estaba revisando el último tema y eso fue todo lo que hablamos, así que hoy nada más voy a leer. Dice que la palabra dice: ensancha el lugar de tu tienda. Eso significa hacer más ancha o amplia una cosa. Isaías 5:14 dice: por eso el sepulcro ensancha su garganta. Nada más voy a dejarlo ahí. O nos ensanchamos nosotros, mis amados hermanos, o se ensancha el sepulcro. Es que miren, el hecho de que ustedes y yo, no me refiero exactamente a este lugar, pero sí a que estemos en el Evangelio, es precisamente para eso. O nos ensanchamos, escuchen bien, para lo bueno, o el enemigo se ensancha para lo malo. ¿En dónde? En aquel lugar que a mí me correspondería ensancharme para lo bueno. Si yo no me ensancho en ese lugar, entiéndase, iglesia, casa, corazón, trabajo, lo que sea, entonces ese terreno, no estoy refiriéndome a un terreno literal solamente, no se queda vacío, sino claramente dice ahí que el sepulcro ensanchará su garganta. Entonces, o nos ensanchamos nosotros, o se ensancha el enemigo sobre lo que es de nosotros. Y al final pueden pasar muchas cosas de las cuales tarde o temprano nos vamos a arrepentir. Extiende las cortinas de tus moradas, dice esta otra versión. Miren, mejor ya no les voy a leer esto, mis amados hermanos, porque me detengo demasiado. Y esto ya lo expliqué. Si ustedes tienen el deseo de volver a escucharlo, busquen el video ahí en la página de la iglesia, ahí está. O lo voy a buscar yo hoy una vez más y se los voy a mandar al grupo, por si desean volver a escucharlo, porque esto ya lo predicamos. Aquí es donde nos tocaría continuar. Dice acá Isaías 54, 2, mis amados hermanos, es la misma cita como ustedes pueden ver, pero diferente versión. Vean lo que dice: ensancha el sitio de tu tienda. Pero miren para qué dice: para hacer espacio para más niños. No sé qué pasó acá. Ahí está. Extiende las cortinas de tus moradas, no te limites, alarga las cuerdas de tu tienda y haz tus estacas firmes en el suelo. Vamos a avanzar, es que
yo quiero llegar al primer punto, porque bien, se los voy a recordar. ¿Cuál es el tema? La restauración. Aquí yo le coloqué la palabra linderos, pero esa palabra puede ser de los límites, del perímetro, ¿sí? La restauración, vean bien que estaban de una restauración. Amén. Por eso ustedes ven en la imagen, mis amados hermanos, se está restaurando una muralla. ¿Por qué? Porque esas murallas habían sido derribadas y ahí las están reedificando. Y los dos que ustedes ven en la esquinita, el que está haciendo, como así señalando, ese es Gesem el árabe, mis amados hermanos, que lo que está buscando es destruir lo que Nehemías está reedificando. A mí me sorprende mucho porque, bueno, hemos hablado, ¿verdad?, de que los árabes pues son enemigos y todo lo que sigue pasando del pueblo de Israel, pero habían israelitas que se unieron con este Gesem. Había uno llamado Tobías, Gesem, y creo que es el árabe o Gesem el árabe, algo así, y se unieron, mis amados hermanos, el mismo pueblo de Israel en contra de Nehemías para que no se reedificaran esas murallas. Amén. Entonces estamos hablando o queremos hablar de la restauración de los linderos por los 5 ministerios. Nosotros como ministros, mis amados hermanos, tenemos el poder, la autoridad de restaurar, escuchen bien, a todo aquel que se deje. Amén. Si no se dejan restaurar, ni el mismo Jesús, bendigo a mi Señor, pudo hacer nada con Judas. ¿Por qué? Porque a Judas le interesaban otras cositas, como esto, ¿Qué le interesaba a Judas? El dinero. Y la Biblia lo dice textual y literalmente, que cuando al Señor le derramaron aquel perfume, dice que Judas se enojó y dijo: ¿por qué se hizo este gran desperdicio? Miren qué tremendo ese Judas. Lo que le hicieron al Señor, Judas lo tomó como desperdicio. Ese perfume bien se hubiera podido vender y con lo que se vendiera se le hubiera podido dar a los pobres. Y dice la Biblia que Judas no dijo eso porque le interesaran los pobres, sino porque robaba del dinero de la iglesia. Robaba del dinero que Jesús le daba. ¿Y quién creen ustedes que era el tesorero de Jesús? Judas. Entonces, mis amados hermanos, ni Jesús pudo restaurar a Judas. ¿Por qué? Porque a Judas no le interesaba una restauración, le interesaba el dinero, porque era un ladrón. Pero bueno, no quiero hablar de eso, ¿verdad? Entonces dice acá, mis amados hermanos, que tenemos que ensancharnos para que vengan más niños. Quisiera detenerme, pero no puedo. Isaías 54:2 dice otra versión. Dios dice: despeja mucho terreno para tus tiendas, haz tus carpas grandes, extendidas. Miren cómo dice esta versión: piensa en grande, usa mucha cuerda, clava profundamente las estacas de la tienda. Vas a necesitar mucho espacio para moverte, para tu familia, ¿qué dice? En crecimiento. Entonces, mis amados hermanos, no puede haber crecimiento en una familia si yo no me ensancho. Pero para ensancharme, lo estamos leyendo, ¿verdad? Primero hay que sacar las estacas, ¿sí? Si la carpa, digámoslo así, las mantas con las que se cubría, tengo que sacarlas y tengo que hacerlas más para allá, ¿me alcanzarán? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme de todo lo viejo. Porque aunque esa carpa sea muy buena, ¿pero para qué me sirve? Me sirve para este límite, me sirve para este lindero. Pero si yo me quiero ensanchar, ya no me sirve. Y ese es el gran problema con muchos de nosotros, que el Señor nos está llamando a ensancharnos, pero queremos ensancharnos como se quería ensanchar Caín, que estaba en una nueva dispensación y él seguía ofreciendo las mismas ofrendas. Estaba en una nueva etapa, pero él quería seguir viviendo de la misma forma. Así no puede haber restauración. ¿Me voy dando a entender? Yo le decía a mi esposa: mira, Dios tan bueno que es con este tema que me dio, pero voy a avanzar, si no, no llego. Proverbios 34 dice: ¿quién ha subido
y bajado del cielo. Entonces, miren, subido y bajado. Estoy poniendo aquí hablando de límites. ¿Quién puede contener el viento en el puño? ¿Quién le puede poner un límite al viento? ¿Quién puede envolver el mar? ¿Quién estableció los límites de la tierra? No me digas que sabes el nombre y aún el nombre de su hijo. ¿Quién fue el que hizo todo eso? Dios. Entonces démonos cuenta, vean que dice acá Salmo 74, 17. Tú marcaste los límites del mundo. Tú hiciste el verano y el invierno. Esos son límites, mis amados hermanos. Job 13, 27. Pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas. Bien que cualquiera pudiera pensar de que la profecía que yo di la saqué de acá, pero no. Pones límite a las plantas de mis pies. Entonces vean, mis amados hermanos, los voy a dejar ahí para que se asusten un poquito. Todo lo que les estoy diciendo es de que nosotros como ministros, mis amados hermanos, tenemos la autoridad, la capacidad, la delegación de parte del Señor para restaurar todos aquellos límites que ustedes y yo hayamos traspasado. ¿Por qué es que muchas veces a nosotros, mis amados hermanos, en donde pensábamos que nos iba a ir bien, ¿por qué nos va mal? Porque más de algún límite traspasamos. Escrito está que el que aportilla al vallado lo muerde la serpiente. Que el que hace alguna cosa que no le agrada a Dios va a traer sus consecuencias. Y no porque Dios sea malo, porque lo que uno siembra, eso cosecha. No os engañéis, dice, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, yo recuerdo que cuando empezamos a explicar este tema por primera vez, yo les dije algo de que muchas veces los límites, o mejor dicho, las relaciones, pastores, ovejas, llegan hasta donde los pastores ponen límite. Mientras que los pastores no llamamos la atención, mientras que los pastores no corregimos las cosas, todo, como dicen ustedes acá, pura vida. Pero cuando ya el pastor pone límites, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque es algo similar a lo que tocábamos el martes. Porque somos demasiado orgullosos. Imagínense, ¿quién es este chapín para que a mí me esté llamando la atención? ¿Su pastor? Si así me reconoce. Si no me reconoce y no se complica en la vida, yo no me voy a enojar. Escrito está, yo soy apóstol, el apóstol Pablo, para los que me reconozcan, los que no, no. Punto. Amén. Entonces ese es el problema con los límites, que cuando uno como padre, cuando uno como pastor pone límites, las ovejas se enojan. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del anticristo. Yo hoy me ponía a pensar en este tema y yo les digo, mis amados hermanos, yo sé, les pido perdón a mis padres, ya les pedí perdón, ¿verdad? Pero yo sé que les di mucho trabajo a mis padres, mis amados hermanos, cuando yo me aparté del Señor. 5 años desperdicié lejos del Señor. Pero si ellos no me hubieran puesto límites, mis amados hermanos, aunque yo estaba rebelde, yo no llego a los pies del Señor, no regreso, mejor dicho, a los pies del Señor. Entonces, escuchando este tema, mejor dicho, estudiando este tema, aunque sí escuché el otro, ¿verdad? Para ver dónde me había quedado, yo le agradecí a mis padres, que aunque en su momento yo me enojaba y no entendía lo que ellos querían para mí, ahora les agradezco que me hayan puesto límites. Les agradezco también que hayan dejado que me rompiera la cara, en sentido figurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando cometí mis errores, ellos no fueron a dar la cara por mí. Ellos me dijeron, vos lo hiciste, vos lo arreglaste. ¿Y qué creen que hice? Fui a dar la carota, mis amados. Me dolió más, porque yo quería que papá y mamá fueran a dar la cara, pero no, vos lo hiciste, vos vas, mirás qué haces. Y eso me enseñó a no ser a ser un poquito más espiritual. Acuérdense que uno de estos días yo les decía cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un inteligente. Que el inteligente sabe salir de los problemas, pero el sabio no se mete a problemas. ¿Sabio o inteligente? Predique, pastor, predique. Entonces,
El trabajo del ministro es poner límites. Y si los límites se saltaron, como vimos las murallas ahí se destruyeron, entonces el trabajo del ministro es restaurar los límites para que las ovejas no se vayan. Pero el trabajo del anticristo es este. Isaías capítulo 10 versículo 12, voy a leer rápido. Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. El rey de Asiria, miren pues, cuando ustedes vean en la Biblia, Faraón es figura de Satanás. Pero cuando vean a el rey de Asiria o Siria, al final es lo mismo, esa es figura del anticristo. No es figura del diablo, sino es figura del anticristo. Y dice acá, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos, voy a leer una vez más, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del anticristo, del rey de Asiria, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos, los linderos, los límites de los pueblos. He borrado las fronteras de los países enteros. Y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Entonces, ¿cuál es el trabajo del anticristo? Ahí lo dice claramente. Quité los términos, borré las fronteras. El trabajo del anticristo, mis amados hermanos, que Jehová los reprenda, es quitando los límites. Es que toda aquella persona que quiera ponerme a mí un límite, quitarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera sido de nosotros, mis amados hermanos, si nuestros padres, por ejemplo, que fueron los que nos criaron, ¿verdad?, no nos ponen límites? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cómo se le llama a el azúcar en la sangre? Diabetes, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama? Por eso les puse eso, porque eso es más fácil, y para darles una idea. ¿Cómo se le llama al azúcar en los dientes? Caries. Por eso yo peleo con mis hijos para que no estén comiendo dulces, mis amados. Pero cuando yo miro, ¿y quién te dio? Mejor no menciono a quién. Pero ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque si no hubiéramos tenido quien nos pusiera límites, paramos orcos, por el ejemplo del azúcar, ¿no? Pero como tenemos quien nos ponga límites, quien esté ahí molestando, vaya a cepillarse, vaya, venga, o cosas, es un ejemplo. Mantenemos nuestros dientes. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es el trabajo del anticristo, quitar los límites. Y si nos quitan los límites, no sé, me imagino que ustedes son demasiado súper espirituales y no creo que la hayan visto. Yo me acuerdo que vi una película que se llama La Purga. ¿Alguien la vio? ¿Sí? Yo creo que son como 2 o 3, no sé, algo así creo. Pero en esa película de La Purga, ¿qué pasaba, mis amados hermanos? Algo así me recuerdo, de que a la gente le daban 24 horas para que cometiera cualquier tipo de delito, y la ley, no había ley. Lo que ellos querían era, si alguien les había hecho un daño, durante esas 24 horas, lo primero que hacían era ir a buscar. ¿Para qué? Para matarlos, para purgar todas aquellas cosas que cargaban en su corazón. Imagínense la purga. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Que Jehová reprenda al diablo, y si lo hacen, primeramente ya no estamos nosotros. ¿Qué creen que pasaría si hicieran eso literalmente acá en la tierra? Seguramente, mis amados hermanos, más de algún infeliz que Jehová lo reprenda nos va a buscar para matarnos. ¿Por qué? Imagínense a quiénes serían los primeros que buscarían, aquellos que pasaron presos, aquellos que pagaron una condena. ¿A quiénes serían los primeros que buscarían? A los que los metieron ahí, a los que les pusieron límites. Así es el corazón del ser humano, mal agradecido con aquellos que le ponen límites, mal agradecido con aquellos que no quieren que se van a romper la cara. Ese es el trabajo del anticristo. Y ustedes y yo, que el Señor nos cubra con su sangre bendita, no tenemos nada que ver con el anticristo. Decimos amén. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, es venido de carne, no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra, mis amados hermanos? A salvarnos de nuestros pecados, a ponernos un límite, a demostrarnos que si yo hago esto, por ejemplo, dice, escuchasteis acerca del adulterio, que era acostarse literalmente, pero yo os digo ahora, dice él, que el que mire y desee, ya adulteró en su corazón. Entonces como que la cosa se puso peor, dijo alguien por ahí. ¿Por qué? Porque las intenciones del corazón, mis amados hermanos, le marcan a uno la vida. Y eso es lo que lamentablemente acontece cuando uno comete pecado, que sin darse cuenta el espíritu del anticristo lo lleva a uno a cometer pecado, y el pecado, ¿qué es lo que hace? Vuelve, no es que sea literal, ¿verdad? Pero en relación a mi vida es como que volviera a crucificar a Cristo. Y Cristo, mis amados hermanos, en la cruz pagó por nuestros pecados. Pero ¿qué creen que hubiera pasado si Él no resucita? Ustedes y yo tampoco resucitaríamos. Entonces yo bendigo a mi Señor, pero un Cristo crucificado a mí no me sirve. Fue necesario que lo crucificaran para limpiar mis pecados, pero fue necesario que resucitara para que yo tenga vida nueva. Entonces cuando yo peco, mi amado hermano, ¿qué es lo que está pasando? El espíritu del anticristo me está llevando a negar el poder de la resurrección de Cristo, y es como que yo tuviera en mi vida a un Cristo crucificado una vez más. ¿Y de qué me sirve el Cristo crucificado? No de mucho, ¿verdad? O sea, sí, porque limpió mis pecados. Pero ¿y cuándo voy a resucitar yo? Porque a mí me sirve el Cristo que resucitó. El que murió limpió mis pecados, pero el que resucitó me dio vida nueva. Dice la Biblia, mi amado hermano, dicen que es un proverbio, pero no está en el libro de Proverbios, está en el libro de Pedro. Y yo siempre me he preguntado, ¿a quién se le ocurre? La Biblia dice, mis amados hermanos, como la marrana recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Eso es lo que yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre, hermano? ¿A quién se le ocurre lavar una marrana? ¿Verdad que da risa? Como que, bueno, mejor no maltratemos a nadie. Pero ¿a quién se le ocurre? Pero entonces lamentablemente así es el cristiano, mis amigos. No digo el mundano, porque el mundano ni siquiera le ha abierto su corazón a Cristo, es un pecador todavía. Así es el cristiano. ¿Cuándo? Vuelve a hacer lo que hacía antes, y el temor a Cristo. Ustedes y yo tenemos que tenerle temor a Cristo, mis amados hermanos. Decimos amén. Bueno, voy a avanzar porque esto aquí solo le estoy demostrando el trabajo del anticristo. ¿Cuál es el trabajo del anticristo? Quitar los límites. ¿Y cuál es el trabajo de los ministros? Restaurar los límites. El anticristo es el que cambia los linderos, los límites, haciendo creer que uno puede ir a donde quiera y con quien quiera para robar o perder los tesoros que Cristo nos ha entregado. Ok, este es el primer lindero. Acuérdense que son 5, ¿verdad? Está el lindero del apóstol, está el lindero del profeta, el lindero del evangelista, el lindero del pastor y el lindero del maestro. Hoy, bueno, ya casi no tengo tiempo. ¿Por qué se nos fue tanto tiempo, mis amados hermanos? No sé si este reloj está bueno. ¿Qué horas tienen ustedes? Yo tengo las 8 menos 10, pero 7:50. No, entonces está mal. Este tiene las 8 menos 10. En broma, la misma hora, ¿verdad? Imagínense, 10 minutos me quedan, no puede ser posible. Pero aquí dice que llevo solo 23 minutos predicando, o sea, me quedan 37 todavía. Pero ya nos van a sonar la alarma. Entonces miren, vamos a hablar con la ayuda del Señor de el lindero de los padres. Pero cuando se habla de ese límite que los padres nos pusieron, ese es el lindero que el ministerio apostólico está llamado a restaurar. Ustedes lo saben y no hace falta que yo se los diga, ¿verdad? Pero yo no soy apóstol. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Pero sí tenemos apóstol. ¿Amén? Y como estamos bajo cobertura, sí puedo ser apostólico. No apóstol, pero sí apostólico. Entonces, la misma cosa, mis amados hermanos. ¿Amén? Entonces, esa es la bendición de la cobertura. Vamos a hablar, con la ayuda del Señor,
de cuál es el lindero, el límite que nos pusieron nuestros padres, pero que los apóstoles, mis amados hermanos, en este caso los ministros, bajo cobertura apostólica, bajo ministración apostólica, tenemos la autoridad de poder restaurar. Amén. Vean pues, voy a tratar de ir, es que es demasiado, mis amados. Proverbios 22, 28, decimos amén. Dice, lean bien: no muevas el lindero antiguo que, ¿qué dice? Que pusieron tus padres. No lo muevas. Versículo 29 dice: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Miren, quizá nuestra cultura latina no sea tan así, aunque debería de ser, pero la cultura israelita, mis amados hermanos, en los primeros años de vida, de los 0 a los 13 años, la encargada, mis amados hermanos, de la vida del niño o de la niña es la madre. Pero cuando ya llega los 13 años, está en 13 pasos, de 12 a 13 años, hay una famosa fiesta que hasta el día de hoy la celebran, está escrita en la Biblia, que se llama más o menos así, porque ustedes saben que no hablo hebreo, ¿verdad? Pero más o menos se llama el Bar Mitzvah. Ok, ¿qué es eso? Es una fiesta que se hace, sobre todo con los varones, porque creo que la fiesta de las niñas se llama diferente, en el cual, cuando el niño está por cumplir 13 años, se hace esa fiesta, y una de las cosas que se hacen en esa fiesta es que la madre le entrega al padre al cuidado al niño. Ya la madre se encargó de criarlo, de amamantarlo, de enseñarle, de darle una vida espiritual. Hasta la madre se encargó de enseñarle a leer y el de llevar una vida espiritual. Pero ahora, de los 13 a los 30, le toca al padre. Y una de las cosas, no es la única, pero lo menciono por esto que dice acá. Una de las cosas de las cuales el padre está encargado desde el momento que se lo delegan es a enseñarle a trabajar, a enseñarle una profesión. Y por naturaleza, mis amados hermanos, si el padre de aquel niño es doctor, ¿qué creen ustedes que va a ser el niño? Doctor. ¿Por qué? Porque lo que le va a enseñar es su profesión. José, el que titula en la Biblia como padre de Jesús, ¿cuál era su trabajo? Carpintero. ¿Y Jesús cuál fue su profesión? Carpintero. ¿Y quién le enseñó? El padre. Allá en Guatemala hay un lugar, yo tengo la idea que es igual. O sea, allá se llama Intecap y aquí creo que hay un lugar que le llaman INA. Yo no sé por qué, pero tengo la idea que es igual. El asunto es que allá en el Intecap a uno le enseñan varias carreras, pero sobre todo las carreras son prácticas. Le enseñan a uno carpintería. Y había una sierra, vamos a ver, más o menos, imagínenselo ustedes, el marco son 2 pedazos de madera acá, 2 y 1 en medio. Arriba lleva un alambre que se entorcha aquí con un tornillo, y abajo lleva una sierra, ¿ya? Y un día me dijo el profesor, William, me dice, páseme la sierra de José. Y yo me quedé, pues aquí no hay ni un José, dije yo. Yo dije, bueno, José, que si no, después se empezó a reír. Esa sierra se le conoce como la sierra de José. Yo buscando quién era José para que pedirle prestar la sierra. Ok, ¿por qué le digo? Que imagínense cuánto tiempo ha pasado y hasta el día de hoy hay una sierra que se conoce como la sierra de José. ¿Y qué José? José, el padre de Jesús, el carpintero. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque dicen, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Pero luego pregunta, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Ya les expliqué quién le enseñó a trabajar a ese hijo o a esa hija. Entonces dice ahí, bueno, si tu padre te enseñó a hacer las cosas de una manera, no lo hagas de otra. Amén. Pero si el padre le enseñó, por ejemplo, mencionen ustedes algo bueno
que sus padres les hayan enseñado. Solo uno, mi amado hermano. Ahí está, muy bien. Malas expresiones, como por ejemplo, ahorita, dele permiso, hermano. Por ejemplo, ¿qué sería una mala expresión? Una mala palabra, pero ¿cómo? No la vayan a decir, ¿verdad? Miren, pues, por ejemplo, no sé qué piensa, eso es lo que a mí se me ocurre ahorita. Allá en Guatemala, yo no la uso, pero la mayoría de guatemaltecos sí la usan. Usan una expresión que dicen, ¡a la gran puchica! Aquí yo he escuchado que utilizan una como, ¡a la pucha! Algo así creo que es, ¿sí o no? Tal vez ustedes, no, espero que no sean tan vulgares, ¿verdad? No, es que es otra peor que esa, pero esa ajá, es una peor que esa palabra. Bueno, pero yo he escuchado a los ticos decir eso, no estoy inventándome nada. O una que ustedes usan, ahorita les voy a pasar el trailer. Sea perro. ¿Qué es eso? Una pasada de trailer, pastor. No sean vulgares para hablar, mis amados hermanos. De veras, les digo con todo mi corazón, no sean vulgares. Ok, esa es una mala expresión que ¿se la enseñaron sus papás? Sí, dice. Imagínense qué va a hacer de sus hijos si sus papás les enseñaron eso. ¿Qué les van a enseñar a ustedes a sus hijos? Ok, ya me metí a problemas serios yo aquí. Estamos con las malas expresiones, ¿verdad? Porque fue el ejemplo que la pastora puso. Mis papás me enseñaron a mí a no hablar malas expresiones. ¿Qué sería traspasar el lindero que mis padres pusieron? ¿Verdad que esto es bien sencillo? Ellos me enseñaron a mí a no hablarlas, pero yo ahora las hablo. ¿Qué pasó ahí? Ya traspasé el lindero. Ahora, si sus papás les enseñaron a dar malas expresiones, entonces sean sabios y aprendan de su Padre Celestial. Aprendan de su Padre Espiritual, que somos nosotros. Miren, en Guatemala, mis amados hermanos, hay cualquier cantidad de malas expresiones. Yo no me creo la gran cosa, pero ustedes a mí no me escuchan hablar así como hablan allá. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. ¿Y en dónde se echa de ver que uno es cristiano? En la forma en la que uno habla. Yo he escuchado, mis amados hermanos, a pastores. A mí esa frasecita es tica, pero a mí me choca. Hablando, ¿qué tal, mae? Me choca, ¿por qué? Porque allá en Guatemala utilizan una palabra muy similar que es maje. No sé si va con J o con G, pero suena así, maje. Pero cuando esa palabra la utilizan allá, es porque están maltratando a alguien. O sea, es una expresión que degrada a la persona. Y yo pues no le veo algo tan sano a esa forma de hablar. Entonces yo les digo acá, por ese ejemplo que mi esposa puso, mis amadas hermanos, no traspasemos los linderos. ¿Qué otras cosas buenas nos habrán enseñado nuestros padres? Vean lo que dice, acá dice el trabajo, pero pongamos ahí las cosas buenas que nuestros padres nos enseñaron. Dice ahí, estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Y aquí viene, mis amados hermanos, aquella pregunta, pero yo, bueno, más que una pregunta es un consejo tal vez, pero háganlo de verdad. Vean ustedes, mis amados hermanos, la gente que se les acerca. Vean la gente con la que ustedes se relacionan. No estamos menospreciando a nadie, pero aquí dice, estará delante de reyes. Y en una nación, aquí terrenal, pues ¿quién es el más importante? No es el plebeyo, es el rey. Dice, no estará delante de hombres sin importancia. Pero bueno, yo voy a avanzar. Vean qué dice esta. Me gusta mucho cómo lo dice esta. No mueva, dice, el hito antiguo,
en el límite de la propiedad que pusieron vuestros padres. Ahí está hablando de tierra, ¿verdad? Pero eso no me quiero meter yo en eso. Me gusta esa palabra que dice ahí, hito. No mueva el hito antiguo. Ok, ¿qué es un hito? Ahí tienen una imagen ustedes de qué es un hito. Si la logran ver, mis amados hermanos, está limitando una frontera. Amén. Y ustedes y yo creo que lo entendemos, ¿verdad? De que si yo llego a la frontera, ¿qué significa ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos? Estoy en la frontera. Hay un límite, ¿verdad? O sea, eso quiere decir de que yo estoy, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que viajé a Nicaragua, yo bien contento, fue por tierra, va a tomar fotos cuando estaba en las fronteras. Bienvenido a la frontera. Y yo me tomaba foto ahí y mandaba la foto. Estoy en la frontera. ¿Qué significaba eso? Que estaba a un paso, valga la redundancia, de pasar al otro lado, a otro país. Entonces, ese es un hito. Dice acá, no mueva el hito. Dice, ¿qué es un hito? Poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo, ojo, esto es lo importante, que sirve para marcar el límite de un territorio. Me detengo acá. Mi amado hermano, vamos a poner como figura de que un hito, dice, y sirve para marcar el límite de un territorio. Hoy le decía yo a una persona acerca de la importancia del don de discernimiento. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros de discernir en donde ya estoy metido en un territorio que no me pertenece, espiritualmente hablando? Es que eso es importantísimo, mis amados hermanos. Ustedes y yo no podemos andar ahí por la vida metiéndonos a cualquier lado, metiéndonos con cualquier gente. ¿Por qué? Porque hay territorios, simple y sencillamente, a los que no nos corresponden, a los que no pertenecemos. Es lo que acabamos de decir. ¿A quién se le ocurre lavar a una marrana? Sí, ¿qué es lo que va a hacer la marrana después de que la suelten? Cuando la suelten, ¿qué va a hacer? Ir a revolcarse. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que mucho creyente no puede ser libre. Porque no tienen la capacidad de discernir en qué territorio está cubierto y en qué territorio no. Pregunto, ¿puede uno entrar a las iglesias católicas? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si cemento. ¿Han entrado? Pregunto, sean sinceros. ¿Han entrado? ¿Hemos entrado? ¿Y qué se siente cuando uno entra? Yo no sé si ustedes lo han sentido, mis amados, pero yo he entrado. Yo tengo familia en la antigua Guatemala, y todas las vacaciones yo me iba para allá. Y ellos son católicos, todos son católicos. ¿Y a dónde creen que me iba a meter yo? A las iglesias católicas. Conozco la mayoría de las iglesias católicas de la antigua. Pero cuando uno entraba, cuando yo entraba, literalmente yo, a pesar de que no estaba bien con el Señor, yo sentía una atmósfera espiritual ahí adentro. Al punto de que toda la gente hablando así, callado. Entonces hay territorios, mis amados hermanos, a los que no tenemos por qué ir a meternos. Porque es exactamente pasa eso. Acabamos de recibir una gran bendición en el culto y luego nos vamos a meter a un lugar, ¿a dónde? No tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Y cómo salgo de ahí? Contaminado. Por más limpios que ustedes y yo vayan. A mí me pasó uno de estos días, cargaba unos zapatos Gena, y yo me fui a meter a algún lugar donde no me di cuenta de que había lodo, barro. Y según yo había salido limpio. Al otro día me iba a poner los zapatos, cuando los vi, todos sucios. Entonces dije, de plano, allá donde me metí había lodo, se mancharon. Espiritualmente hablando pasa lo mismo. Entonces por eso les digo, para mí, viendo esto del hito, ese hito que sirve para poner límite de un territorio, es un ministro. Es un ministro. Puede ser el Espíritu Santo también.
Ya llegó la hora. Ayer veía yo una película, como cosa rara me que puse a ver una película, y era de un jugador de fútbol. Él lo ficharon de otro equipo, pero su esposa era de un país y lo ficharon de otro equipo, de otro país. Y le dice el entrenador del equipo que lo ficharon: no estoy poniendo eso como doctrina, solo lo voy a mencionar. Haz lo que tu corazón diga y lo que tu cabeza diga. El resto tu esposa te lo dirá. Yo me empecé a matar de la risa. ¿Por qué? Porque uno tiene sentires como varón, pero muchas veces nuestras esposas, ¿qué es lo que hacen? Esposas, ¿ustedes qué es lo que hacen con los sentires de sus esposos? Los examinan y muchas veces nos los agarran ahí. ¿Por qué? Porque nos están poniendo límites. ¿Y qué decíamos el martes? Nos gusta que nos pongan límites. ¿Y por qué no nos gusta que nos pongan límites si nos conviene? Vamos a seguir avanzando. Un hito sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o la dirección en un camino. Vean este otro significado. Un hito, miren este es interesante, hermano. Es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Entonces, al ver esto, mis amados hermanos, que el hito, vamos a resumirlo, es un acontecimiento, como lo hablamos y lo mencionábamos también uno de estos días. Un hito, solo que ahora ya con este ejemplo, ¿verdad? Entonces, un hito en mi vida puede ser algo que me pasó en el transcurso de la vida y me marcó un antes y un después. ¿Y cuál es el tema, mis amados hermanos? La restauración de los linderos por los 5 ministerios. Entonces, si a ti y a mí, mi amado hermano, en la vida, yo creo que a todos nos ha pasado cosas que nos han marcado la vida. A algunos tal vez les marcó la vida el matrimonio, otros les marcó la vida algún trabajo, otros les marcó la vida. ¿Qué les pudo haber marcado la vida a otras personas? Lo que pasaron de niños. Ayer yo pensaba en una persona, a esta persona lamentablemente se le murió la mamá, el papá nunca se hizo responsable y ha pasado como por 5 hogares. Y yo pensaba en esta persona y decía, ¿qué va a hacer de él? Entonces, un hito, un acontecimiento, algo le marcó la vida y ahora ¿qué hay que hacer en esa vida? Restaurarla. Entonces, mi amado hermano, esas cosas negativas que a ti y a mí nos han pasado necesitan ser restauradas. Necesitamos despojarnos, necesitamos entregar, rendir. Miren, la Biblia dice, vamos a ver si me acuerdo cómo es que dice, que el que pierda su vida, dice, a causa de él, ciertamente la encontrará. Pero el que no quiera perder su vida a causa de él, ciertamente la perderá. En Cristo, mis amados hermanos, pareciera contradictorio, pero en Cristo, para ganar, hay que perder. Mientras que ustedes y yo estemos intentando con nuestras propias fuerzas, sin Cristo, escrito está, Salmo 127, es vano. Todo lo que yo haga, si lo hago sin Cristo, es vano, es por gusto. Nos vamos a estar desgastando, nos vamos a estar quitando la vida, mis amados hermanos, y lo más triste es que Cristo no está ahí. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Si tú no vas con nosotros, ¿qué le dijo? No nos movemos, no nos movemos. Y si le vas a quitar la vida a todos estos, quítamela a mí también. Ahí ya Dios tuvo que meditar, porque Moisés, mis amados amigos de Dios, hablaban cara a cara.
Entonces, en Cristo, para poder ganar la vida que nos va a llevar allá, hay que perder esta. Mientras que tú y yo estemos más preocupados, mis amados hermanos, por lo terrenal, no vamos a poder estar bien espiritualmente hablando. Y para que yo pueda estar bien espiritualmente hablando, necesito ser restaurado. Pero ¿cómo voy a ser restaurado si nadie sabe en lo que yo necesito ser restaurado? ¿Me voy a entender? Miren, pues, es que yo quiero llegar a un punto, hermano. Tengo 15 minutos. Eclesiastés 10:7, solo voy a tratar de leer. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él. Al que abre brecha en el muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. O sea que si tú y yo hacemos algo, mi amado hermano, inapropiado, las consecuencias van a venir. Proverbios 26:2 dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto, es como un ave sin rumbo. Como gorrión en su andar, como golondrina en su vuelo, así es la maldición sin causa. No viene y se posa sobre los que no la merecen. Entonces, cuando algo malo nos pasa, mis amados hermanos, lo acabamos de leer, probablemente es porque lo merezcamos. Aquí es donde yo quería llegar. Miren, el que viola un principio, aunque tenga justificación para violar dicho principio, dicho límite, las consecuencias le van a llegar. Vean esto. Leámoslo, de modo ¿qué nos queda? Miren lo que pasó. Josué, capítulo 6, versículo 26. Por esto, el que viola un principio, aunque tenga justificación, las consecuencias le van a llegar. En ese momento Josué hizo este juramento: que el Señor maldiga al que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Escuchen esto: que a costa de la vida de su hijo mayor eche los cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor restaure las puertas. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Durante la época de Acab estaba Jezabel. Entonces, miren esa época. Giel, dice esta versión, algunas dicen Hiel o Giel, de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. ¿Y qué dice aquí, mi amado hermano? Que el Señor maldiga al que intente reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Quién iba a pagar las consecuencias de reconstruir Jericó? El hijo mayor y el hijo menor. Ahí está en la pantalla. Ahora vean este: Giel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. Vean esto: cuando comenzó la obra, que dice ahí en amarillo, murió Abirán, su hijo mayor. Y cuando puso las puertas de la ciudad, o sea, como que dice, la terminó, murió su hijo más joven, Segub. Ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun. ¿Cuál fue el pecado, mis amados hermanos? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la maldición? Miren, pues, es que hay tanto que hablar, mi amado hermano, pero todavía tengo 12 minutos. Jericó fue destruida. Era la ciudad más grande, una de las más grandes que tuvieron que derrotar. Dios obró, la derrotaron y fue destruida. Luego viene Josué y dice lo que ya dijo: maldito todo aquel que la reconstruya. Y la causa, mis amados hermanos, o el resultado, mejor dicho, de la reconstrucción iba a ser la muerte de los hijos. Ahora bien, vean esto. Es que hay dos cuadros, este y este, que yo quiero enseñarles y termino, casi. ¿Cómo se llama el hombre este? Ahí en la primera línea dice: durante la época de Acab, Giel de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. Aquí están 3 significados de la palabra Giel. Entonces vean, mis amados hermanos, Jericó era una ciudad en ruinas. Amén. Como lo hablábamos en aquel día en el discipulado, allá, ¿dónde fue? Quebradas. Sí, ¿verdad? Jericó significa la ciudad de la luna. Amén.
Pero Jericó también fue una ciudad que quedó en ruinas. Entonces, ¿qué sería reedificar Jericó ahora en mis tiempos? Algo viejo, algo tal vez, pueden pensar en esto, alguna relación que a mí me marcó la vida y me hizo la vida de cuadritos y de cuadritos y cuadritos, y como dijo Ana Bárbara, me asusta pero me gusta. Y como dijo otra cantante por ahí, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque ¿qué sería ahora reconstruir Jericó? El Señor me sacó a mí, hablo por cada uno de nosotros, de muchas cosas viejas, de cosas que quedaron en ruinas, de cosas que me marcaron la vida negativamente, de cosas que tal vez hasta el día de hoy estoy pagando las consecuencias. Él ya me sacó Jericó. ¿Pero qué sería reconstruirlas? Como dije, yo pensé en una relación. Bueno, a través de aquella relación me marcó la vida. Por aquella relación yo hice esto y lo otro. El Señor me saca. ¿Qué sería reconstruir Jericó? Volver otra vez a buscar a esa persona. Vamos a ver si está en Facebook. Yo le voy a escribir. Yo le voy a mandar mi número. ¿Y qué pasa? Se está reconstruyendo Jericó, pero como lo leímos, ¿y cuál es el precio de reconstruir o de volver a aquello de lo cual ya nos sacaron? La muerte de los hijos. Puede ser una muerte literal, puede ser una muerte espiritual, puede ser que ni se muera ni espiritual ni literal, pero que lo que haga no produzca fruto. Ahí hay muerte. Ahora bien, ¿y qué significa? ¿Qué significa Giel? Lo que está en verde son los significados. Número 1, dejar vivir en prosperidad. ¿Qué significa esto? Buscar la prosperidad sobre las demás cosas. Buscar la prosperidad a cualquier precio. Pregunto. Estoy grabando, pero igual pregunto. Económicamente hablando, ¿serán prósperos los que venden droga? Sí, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y yo no sé si ustedes, no creo que ustedes lo hayan visto, ustedes miran que son espirituales. Pero no sé, la verdad no soy muy enterado, ¿verdad? Un personaje creo que le llaman el Chapo o le dicen el Chapo, algo así. ¿Sí va? Narco. En una de sus cosas, él dio una orden y dijo, maten. Al grupo que él mandó, no se dieron cuenta que en el vehículo donde iba un hijo de él. Él mismo mató a su hijo. ¿Y por qué? Por querer vivir en prosperidad. Mis amados hermanos, la Biblia nos muestra de que ustedes y yo, dice que el querer enriquecerse pronto es lazo. O sea, uno va a pagar las consecuencias. Vivamos en paz con lo que tenemos. No nos afanemos, y menos por el dinero. Porque eso es reconstruir Jericó. Buscar la prosperidad a cualquier precio. Pero el precio es muy caro, mis amados hermanos. Lo acabamos de ver. El precio son los hijos. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo amo a mis hijos. Si pudiera, no lo puedo, pero si pudiera, en un momento de enfermedad de ellos, yo cambio mi vida. Si pudiera, pero no puedo. Porque para empezar, a estas alturas del partido, probablemente la vida de ellos es más pura que la mía. Entonces, ¿para qué quiere Dios mis impurezas? Mejor que se quede con las purezas de ellos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es reconstruir Jericó? Buscar el dinero antes que a Cristo. Ahora vean el siguiente. Hiel significa crudo. Yo creo que ustedes que cocinan saben identificar cuando algo está crudo, ¿sí o no? Alguien me explicaba, pero yo no sé, al final, que la carne, dice que, ¿cómo es? No sé, así, que según
cómo se ponga esta parte de acá, de dura, se toca la carne y luego se pone uno aquí, se lo toca aquí. Y creo que, sí, así es, háganlo. Cuando uno se toca este dedito aquí, esto se pone más duro. Entonces ahí algo así me explicó, que término 3/4, término medio y casi quemada. Algo así me dijo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo creo que ustedes y yo carne cruda no comeríamos, ¿verdad? Ceviche. Por eso no me gusta. Pero ¿qué significa esto? Egiel significa crudo. ¿Y esto qué significa? Inmadurez, doble ánimo, bipolar, inconstante, alguien que no está listo y no está preparado. ¿Por qué? Porque está crudo. Entonces, mis amados hermanos, en este bendito camino, en este bendito evangelio, si tú y yo no maduramos, vamos a estar crudos. Y una persona cruda, inmadura, de doble ánimo, bipolar, inconstante, no está listo, no está preparado para poder servir. ¿Por qué? Yo conocí una persona, mis amados hermanos, que dice que los niños en la escuelita dominical estaban mal portados y como no hacían caso les pegó. Problemón que se armó a tal punto que la familia no sé si fue niño o niña maltratada, se fue de la iglesia. Hubiera estado en otro país, la demanda. Entonces, ¿cómo se puede poner a servir a una persona cruda? No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque va a reconstruir Jericó. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? La muerte. Pero miren este otro. Giel, ¿qué significa? Giel significa carne viva. Entonces, ¿por qué reconstruyó Jericó? Porque estaba crudo, porque le interesaba más la prosperidad, pero porque era carne viva también. Y cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, mis amados hermanos, aquella gente que tuvo la carne viva, dice que era porque tenía lepra. Y la lepra es figura de pecado. Pecados, ¿qué sería una carne viva? Pecados no ministrados o no confesados. Práctica de algo ilícito y receptores activos. Miren, ustedes vean viendo desde este ángulo, ¿quién reconstruye Jericó? Aquel que tiene lepra, aquel que tiene pecados no ministrados, pecados no confesados. Miren, yo conocí un pastor, hermano. Era bravo el pastor. Y un día estaba él en una reunión y un hermano no estaba de acuerdo y le dijo que no estaba de acuerdo. Y ¿saben qué le dijo el pastor? Aquí le dijo, soy pastor, pero allá afuera soy hombre. Si quiere vamos allá afuera, le dijo. ¿Se imaginan ustedes cómo debe haber tenido la carne ese pastor? ¡Viva, mis amados hermanos! Entonces, mucho cuidado con la lepra, con los pecados no ministrados, no confesados, con la práctica de algo ilícito o con receptores activos. ¿Por qué? Porque esa gente va a terminar reconstruyendo Jericó y la consecuencia es la muerte. Por eso es que ustedes y yo, aunque no nos guste y nos duela, necesitamos cobertura apostólica que nos diga no. Y yo sé lo que les estoy hablando, hermano. Yo sé que es lo que el apóstol me diga no y aguantarme como los cristianos. Pero miren esto. ¿Por qué no se puede reconstruir Jericó? Por esto que está en la pantalla. 4 pecados principales de Jericó. Número 1, un manto babilónico. ¿Qué significa esto? Cobertura espiritual, terrenal, animal, diabólica, de tinieblas, de maldad, de ocultismo y de hechicería. Por eso no se puede reconstruir Babilonia. Entonces, mi amado hermano, si tú ves en tu vida literal que las cosas no van marchando bien, hay que indagar. Hay que indagar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que, como lo hicieron con David, y David dijo, echaron iniquidad sobre mí, a David lo maldijeron, empezaron a lanzar de maldición tras maldición tras maldición, y como el pobrecito lamentablemente tenía puertas abiertas, le cayeron a él y a sus hijos. Entonces, en este punto, ¿qué hay que hacer? Escudriñar nuestro corazón.
que alguien nos ponga límites. Y si ya nos dijeron no, ¿qué es un no para ustedes? Aún no es mi motor para demostrarles que sí puedo, pastor. ¿Eso es un no para ustedes? Entonces van a sufrir las consecuencias, mis amados hermanos. Un no es un no. Pero yo no acepto un no por respuesta, pues ahí va a ver qué voy a ver, hermano. El manto babilónico es una cobertura espiritual que hace que cuando a mí me quieran cubrir, no se pueda. ¿Por qué? Porque ya estoy cubierto. Díganme ustedes, ¿quién se pone ropa sobre la ropa? Ay, con este frío sí dan ganas, pastor, pero eso es otra cosa. Nadie, mis amados hermanos, nadie se pone ropa sobre ropa, a menos que quieran pasar al aeropuerto. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque solo se puede tener una cobertura. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, mis amados hermanos, que no nos pondríamos, dice así, ropa de 2 hilos, dando a entender de que si nos íbamos a vestir, que sea ropa de un solo hilo, entiéndase, una sola cobertura. Sigo. ¿Cuál es el problema por el cual no se puede reedificar Jericó? Porque en Jericó hubo un problema de 200 monedas de plata. ¿Y esto qué representa? Amor al dinero, falta de redención, más importancia a lo material que a lo espiritual. Por eso no se puede reedificar Jericó. ¿Por qué? Porque cuánta gente por lo material abandona lo espiritual. Yo conozco mucha gente, mis amados hermanos, y imagínense 17 años de estar pastoreando, mucha gente ha llegado, pastor, mire, yo me tengo que retirar de la congregación. ¿Y por qué, hermano? ¿Algún problema? ¿Le hice algo? ¿Dije algo? No, pastor, es que me ofrecieron otro trabajo, voy a ganar más. Y se van. ¿Y saben qué es lo más triste? Y ahí está mi esposa que dé testimonio. Después nos están llamando de que intentaron congregarse en otra iglesia y no encontraron pastores. Hasta la fecha, a mi esposa más que todo, porque yo no contesto, la llaman. Mire, pastor, he intentado en los pastores, pero no, me hace falta. ¿Quién les dijo que se fueran? Algunos yo les dije que se vengan, a ver qué tal si se vienen, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué no se puede reconstruir Jericó? Porque vamos a darle más importancia a lo material que a lo espiritual. Y por más riqueza que ustedes y yo lleguemos a tener en esta tierra, con dinero no se entra en el cielo. Ya voy a ir terminando, mis amados hermanos. Solo me he pasado 2 minutos. Número 3, un lingote de oro de medio kilo. ¿Esto qué representa? Falsa adoración, falsa vida espiritual, falsa purificación. Y por último, el cuarto problema, no eran los únicos, habían más, pero los 4 más notables, la prostitución. Acuérdense que Rahab, mis amados hermanos, dice la Biblia que era una prostituta. Pero ¿en dónde vivía Rahab? En las murallas. ¿Y qué representa esto? Problemas de tipo sexual, idolatría, impurezas y falta de definición. Después, miren, con esto voy a ir terminando, solo voy a leer. ¿Qué fue lo que pasó después de que... Bueno, leámoslo mejor. Josué 7:5 dice, y los hombres de Jai, esto pasó después de que habían conquistado Jericó. Jai dice que era una ciudad pequeña y ellos dijeron, solo manden 3,000 soldados. Y dice que los hombres de Jai, de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Israel ha pecado, versículo 11, y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado, vean qué tremendo, de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado, han tomado primero, han robado y mentido, y además lo que se robaron lo metieron en sus propias casas. No pueden, dice, pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a hacer anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Y yo voy terminando. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió,
Y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi en el botín un hermoso manto de Sinar, Sinar es una de las ciudades de Babilonia, y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Termino. Entonces, ¿cuál es la función, mis amados hermanos, de un apóstol? Restaurar los linderos. ¿Para qué? Para que ustedes y yo no cometamos este tipo de errores, no busquemos más la prosperidad, no seamos gente inmadura, que el Señor nos libre de tener pecados ocultos, de que no tengamos coberturas espirituales que no sea la del Señor, que no nos importe más el dinero que lo espiritual, que no le presentemos al Señor una falsa adoración, amén, sino que seamos puros delante de Él. Y si hay algún tipo de problema sexual, de idolatría o de impurezas o falta de definición, pues que nos definamos, porque como ustedes lo vieron, ¿cuáles son las consecuencias? Los hijos. Y cuando vemos lo que pasó con Acán, dice la Biblia que Acán confesó su pecado y dijo que había tomado esas tres cosas: el manto babilónico, las monedas y el lingote. Dice que Dios le dijo a Josué que los reuniera a todos, él, su familia y todos. Y dice que toda la nación entera los apedreó y todos murieron. No quedó nada de Acán ni de su familia. ¿Por qué? Porque por ellos el pueblo de Israel había perdido la batalla. Y como lo leímos, si uno tiene este tipo de cosas en el corazón, no vamos a poder ganar ninguna batalla. ¿Qué hay que hacer? Rendirnos delante del Señor y entregar, mis amados hermanos, todo aquello que no nos produce paz, todo aquello que nos puede llevar a esto, a tener la carne viva, a querer actuar como actuaba en el pasado. Y como se los ha dicho mi esposa en más de una oportunidad, ustedes y yo no somos iguales, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.